En el presente trabajo vamos a realizar un breve recorrido acerca de los temas que vimos en la materia de seguridad informática de la carrera de desarrollo de software, facilitador, maestro en computación, Ricardo Rodríguez Nieves, alumno Alfredo Jiménez Miguel. La seguridad en el manejo de información debe garantizar la tríada de la seguridad. La información debe ser confidencial, íntegra y disponible. Sin embargo, cuando la información, como en la actualidad, es difundida de forma masiva, pues la seguridad, más bien no la seguridad, la confidencialidad puede ser bastante comprometida. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el código Enigma, creado para el ejército alemán, fue una gran estrategia para difusión de órdenes, lineamientos de combate, avisos, entre otros. Pienso que una de las principales fallas fue la difusión masiva. ¿Y esto por qué? Bueno, si había alguien que obtuviera una copia de la máquina que se encargaba de encriptar, pero al mismo tiempo también desencriptaba, o bien traducía los mensajes, pues era obvio que si se difundía en forma general los mensajes, alguien que obtuviera esa máquina pues iba a obtener la información que era transmitida. La seguridad de la informática es una disciplina encaminada a garantizar la tríada de la seguridad de la información. Unidad 1. Temario. Los principios de la seguridad informática. Durante la unidad 1, los temas analizados fueron la seguridad de la información, tríada de la seguridad, los niveles de la seguridad, clasificación de la seguridad, el malware, marco legal general, es decir, marco legal internacional y marco legal en México. En cuanto a la seguridad de la información, tenemos que en la actualidad la comunicación entre los individuos, el almacenamiento, la transmisión y uso de la información ha cambiado para siempre. Los medios electrónicos eliminaron el uso de archivos de forma física, es decir, papeles, copias. Ahora los archivos, expedientes, datos, todos son en forma electrónica, o bien la mayoría de ellos. Se espera que con el avance de la tecnología, pues el uso del papel sea eliminado casi en un 90%. ¿Qué se busca asegurar mediante un sistema de seguridad de la información? Se busca asegurar los espacios físicos que contienen los sistemas. Se busca asegurar el hardware, la infraestructura de comunicaciones. La infraestructura de comunicaciones contiene lo que son las infraestructuras de red. En cuanto al software, programas, archivos de usuario, bases de datos, entre otros. Puede confundirse un poco, por ejemplo, hardware con infraestructura de comunicaciones. Sin embargo, la seguridad de la información se enfoca a proteger cada uno de estos aspectos. Los usuarios, tanto la seguridad de ellos con la interacción de la información y de los sistemas, como que estos usuarios no causen daños a esa información. Y finalmente, los datos o bien la información, que es el bien máximo que deseamos proteger. La tríada de la seguridad. La información debe ser confiable. La seguridad debe ser confiable, pues se considera como la característica donde solo las personas lícitas tengan acceso a ella. Es decir, solamente las personas autorizadas o de interés para las cuales se ha creado la información tengan acceso. Integridad. La información debe tener los valores
necesarios, solicitados, que sea exacta y que no sea alterada por medios de transmisión, o bien en algún momento, debido a ese medio de transmisión, llegue incompleta. Y debe ser disponible. En el momento en el que se necesite, esa información debe ser accesible desde el punto que se espera y por el usuario que lo solicita. Niveles de seguridad desde el enfoque administrativo. Empezamos desde el macro, que es el entorno nacional. Después nos dirigimos al entorno organizacional, que ya va dentro de la empresa. Seguridad física. Seguridad de hardware. En cuanto a la seguridad física, debemos observar, que en la seguridad física se pueden poner barreras, ¿no? Para que no se acceda por cualquier persona a los sistemas. Seguridad en software y la seguridad en datos, que se incluyen la segmentación y la criptografía. Los niveles de seguridad, de acuerdo o bien en el enfoque en mecanismos, tenemos el nivel más bajo, que es el nivel D1, donde no se agrega ninguna clase de seguridad. Nivel C1. Administración de usuarios mediante su logueo. En estos mecanismos se identifica el usuario y posteriormente se autentifica. Es decir, el usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña, y el sistema lo verifica con la base de datos de dichos usuarios. En el nivel C2 existe un nivel de autorización, es decir, los usuarios no pueden acceder a ciertos recursos de los sistemas. Después tenemos el nivel B1, se cataloga como seguridad multinivel, adicionado a la administración de usuarios y los permisos para acceder a archivos. La seguridad multinivel restringe el acceso de los usuarios a ciertas zonas. En el caso del nivel B2, se tiene que es una protección estructurada y los equipos no podrán acceder a otros niveles de seguridad. Es decir, cada área de ordenadores o bien cada grupo de ordenadores no puede acceder, por ejemplo, a niveles jerárquicos más altos. En el caso del nivel B3, que es uno de los niveles más utilizados en un sistema de seguridad considerable, es decir, que ya no se considera de bajo, se encuentra el reforzamiento de dominio con hardware y establecimiento de canales de transmisión confiable. Por ejemplo, en una red, en una empresa, se deben crear canales de comunicación seguros, en donde los archivos, los datos que se transfieren, se mantengan en ese canal y no sean susceptibles de intercepción. Finalmente, el nivel más alto, que es el nivel A, se aplica además de todos los niveles desde C1, porque el D1 no tiene seguridad, desde el C1 hasta el B3, se agrega una verificación matemática. El diseño del modelo debe haber superado este requisito para que sea catalogado como nivel A. Pocas son las estructuras organizacionales que verifican este nivel debido a su complejidad y los requerimientos necesarios para que se pueda implementar. Clasificación de la seguridad. La seguridad se cataloga en seguridad física y en seguridad lógica. La seguridad física se encamina a minimizar que una amenaza se materialice, afectando significativamente a la organización. Dentro de la seguridad física podemos clasificar tres grandes amenazas: los siniestros naturales, llámese terremotos, inundaciones, inclusive incendios, que realmente un incendio no puede ser catalogado tanto como siniestro natural a menos que fuera ocasionado por cuestiones climatológicas o bien, no sé, por un volcán o cosas por el estilo, ¿no?
Un incendio casi entra en el segundo supuesto, que son ocasionados por el hombre, ya sea de forma accidental o forma incidental. Accidental puede ser que por algún descuido de construcción el sistema eléctrico no haya sido bien colocado por materiales defectuosos o de bajo costo, si no se colocaron las alarmas adecuadas y bien los sistemas mitigadores de incendios, entre algunas otras características que por cuestiones accidentales pues pueden ocurrir. También existen las incidentales, que en sí pueden ser ocasionadas, ¿no? Es decir, una especie como de provocación del hombre, ¿no? De alguien, algún individuo que desea causar un daño a la organización, puede realizar un conato de incendio. Y los disturbios deliberados, es decir, son fenómenos sociales durante el cual un grupo de individuos pues se dedica a destruir los sistemas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, desde los ordenadores, clientes, mobiliario, conexiones, estructura de red, los sitios del servidor. Estos si bien no se pueden contener en el momento que suceden, sí se puede crear ciertas estrategias para que esta clase de amenaza pues no nos afecte, ¿no? Seguridad lógica, que va encaminada a lo que es el software. Tenemos las amenazas, que son el malware, es un software malicioso diseñado específicamente para aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas. ¿Cuáles son las finalidades de las amenazas a la seguridad lógica? Pues realizar robo de información, de identidad, corromper los sistemas, ya sea ocasionando un paro momentáneo o bien permanente. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de ataques de ciertos grupos de hackers a páginas gubernamentales o incluso páginas de seguridad tan solo para demostrar que son vulnerables, ¿no? El malware. ¿Cuáles son las finalidades del programa? Hacer fraudes, comprometer la información de una organización al obtener la información sensible para fines de chantaje o bien destrucción o terminación de la empresa, y dañar a los sistemas informáticos creando sobrecargas o bien fugas de información, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de malware que podemos identificar? Tenemos los virus, troyanos, gusanos, spyware, scanware, phishing, rogue software, rootkit, spam, adware, los bots. Los bots es una de las cuestiones muy interesantes. Los bots, o bien los robots, pareciera que tuvieran inteligencia artificial. Pareciera que actuaran mucho mejor que, por ejemplo, un virus. Un virus llega a un sistema, utiliza una vulnerabilidad, se multiplica en el sistema y siempre tiene una finalidad, ya sea adueñarse de los datos o bien transmitirlos a otro usuario que no tiene autorización lícita, entre otras cosas. Los gusanos se encargan de utilizar vulnerabilidades y terminar con los recursos de los sistemas. El spyware se dedica a espiar, ¿no? El phishing se dedica a buscar, por decirlo de alguna manera, clientes potenciales. Rootkit se encarga de abrir puertas traseras. El spam son de formas de correo masivo, sí, que se encargan también de saturar estos sistemas. Adware, son anuncios que el usuario pues no solicita, pero a final de cuentas se le muestran. Los robots generalmente utilizan todos los anteriores para crear fallas en los sistemas,
Pero la cualidad especial de los robots es que aparte de causar los daños que pueden causar los anteriores, pues también tienen una mayor amplitud en el código que les permite actuar, desenvolverse y responder de una manera más eficiente cuando el usuario los detecta o bien el administrador del sistema los detecta y quiere eliminarlos. Inclusive pueden esconderse, pueden transmitir información. Los robots, en el caso de malware, son muy dañinos. Sin embargo, uno de los robots más efectivos y que más provecho ha hecho a la era de la Internet es el Googlebot. Googlebot funciona muy similar a un programa que pudiera causar un daño. Sin embargo, ha sido creado para explorar la red y de alguna manera organizarla, creando copias en un banco de datos para que cuando se realice una búsqueda, este robot se encargue de hacer un cruce de información entre lo que ya exploró y lo que el usuario está buscando. Esa inteligencia artificial ha sido de gran ayuda y provecho a la Internet actual. ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos desinfectarnos de un malware? Generalmente cuando nosotros tenemos un sistema, a los mes, 2 meses, 3 meses, ¿no?, en tiempos muy cortos, el fabricante generalmente publica parches de seguridad. Estos parches de seguridad deben ser colocados para que los malware no encuentren la vulnerabilidad y la exploten. Firewalls. Los firewalls permiten solamente el intercambio de información por canales y por puertos que les sean asignados, evitando hasta cierto punto la intrusión desde la web a los sistemas locales. El antivirus se encarga de anular los códigos que se encargan de crear, por ejemplo, los gusanos, los virus, los spywares, entre otros, para que no afecten al sistema. Es curioso, pero la industria de los virus informáticos tiene mucha gente que trabaja en ello. ¿Cuál es la finalidad? Generalmente el chantaje. A través de un virus infectan un sistema, infectan un servidor, por ejemplo, de alguna empresa, alguna organización, y buscan un rescate por esa información. También debemos contar con herramientas anti-rootkit, es el anti-apertura de puertas, anti-spyware, el software que se encarga del espionaje, y el anti-malware, es decir, el que nos prohíba o que inhiba la instalación de programas de este tipo, y el anti-overflow, el anti-sobrecarga de memoria. Muchas veces cuando un gusano llega a infectar un sistema, sobrecarga la memoria y bloquea el sistema. Este tipo de herramienta de lo que se encarga es precisamente de esto, que la memoria no se desborde. Marco legal. Marco legal internacional. En 2001, en Budapest, se firmó la Convención sobre Delitos Informáticos. En ella intervinieron países como Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Japón. Se enunciaron los siguientes delitos: fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras, falsificaciones informáticas y daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Si bien en Estados Unidos existe una mayor legislación acerca de estos delitos, por ejemplo, se han dado casos en los que un hacker o bien pirata informático
haga un cierto daño a alguna organización o algún grupo de sistemas, sea condenado correctamente. Sin embargo, como lo veremos en la siguiente diapositiva, el marco legal en México es demasiado limitado. Lo más cercano que hay es el artículo 211 bis del Código Penal Federal del año 2014, el cual enuncia al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Como podemos ver, no se cataloga o bien no entra en la categoría de delitos graves. Es más, ni siquiera. Una apelación, por ejemplo, podría eliminar esta sentencia. Inclusive, por ejemplo, los días de multa, pues podría empezar desde 100. O sea que estamos hablando de unos 7,000 pesos al 2017 más o menos, ¿no? Lo que ocasiona que pues esta clase de delitos lleguen a suceder con mucha incidencia y sobre todo sean muy pobremente perseguidos. Se persiguen más delitos como lo que es la pornografía infantil, se persiguen más delitos del tipo de extorsión, cosas así, que realmente un delito como lo que es el hacer sabotaje sobre un sistema informático. Otro marco legal que pudiera respaldar a los sistemas informáticos es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Propiedad de Particulares. Esta ley, lo único que legisla es acerca de los datos personales que puede contener cualquier organización o particular de otro. Le impide, por ejemplo, la propagación, el uso para distintos fines a los que fue autorizado, compartir esa información, pero realmente no está encaminada nuestra legislación mexicana, por ejemplo, a los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras o bien las falsificaciones informáticas. Sí, realmente nada más está encaminada a lo que es la información y su manejo. ¿Cuántas veces se llega a dar un fraude por uso de tarjetas de crédito en Internet? ¿Cuántas veces se llega a dar suplantaciones de identidad por medios electrónicos? ¿Cuántas veces hemos escuchado de la piratería, que puede significar un daño o modificación del programa con fines de lucro o fines ilícitos, ¿no? Esta clase de legislación tan pobre que tenemos en México, sin lugar a dudas, contribuye a que esta clase de delitos, primero, no sean perseguidos y en segundo, pues no haya una disminución en ellos, al contrario, ha experimentado un crecimiento esta clase de delitos, ¿no? Los mayores inversionistas o organizaciones que llegan a perder por este vacío legal son las empresas bancarias. Es en donde más hay recurrencia de delitos informáticos, sobre todo en lo que es la usurpación y los fraudes. Estos dos rubros, fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras y falsificaciones informáticas, es decir, la suplantación de identidad. Sin embargo, no se ha estimulado el marco legal para que esto se termine. Siendo entonces que la primera unidad observamos los fundamentos de la seguridad informática, qué es lo que debemos asegurar, qué es lo que se espera de la seguridad informática y cuáles son las principales amenazas a la seguridad lógica. Unidad 2. Mecanismos criptográficos en los sistemas informáticos. En la presente unidad, los temas que abordamos fueron criptografía, algoritmos criptográficos, aplicaciones de la criptografía, certificados digitales, firmas digitales y un concepto que va enlazado con los dos anteriores, autoridad certificadora.
La criptografía, en su definición más básica, quiere decir ocultar la escritura. Se trata de un mecanismo por medio del cual un mensaje es convertido a otro ininteligible, es decir, que no se puede entender, a menos que se tenga la clave para desencriptarlo. Uno de los primeros usos de la criptografía se observa en el código de César, aunque bueno, de acuerdo a las lecturas que abordé en esta unidad, se dice por muchos historiadores que realmente César nunca lo llegó a utilizar, Julio César, en Roma. Este algoritmo criptográfico lo que hace es recorrer, por ejemplo, 3 lugares en el alfabeto de una letra. Por ejemplo, en lugar de que el A sea un A, sería más bien una D. A equivaldría a D. Una B equivaldría a una E y así sucesivamente. Hasta que, por ejemplo, Z equivaldría a una C, Y equivaldría a una y la W equivaldría a la A. Para poder aplicar la criptografía existen algoritmos. Los algoritmos criptográficos más utilizados en la criptografía moderna son los algoritmos simétricos. Los algoritmos simétricos son algoritmos criptográficos que cifran el mensaje con una clave privada y esa misma clave la utilizan para desencriptar o bien para descifrar, como lo podemos ver en la imagen. Si tenemos el mensaje, el sistema de cifrado que utiliza la llave secreta, el mensaje se envía convertido o bien cifrado, llega al sistema de descifrado, utiliza la misma llave secreta que tenemos de este lado y publica, o bien el usuario puede ver el mensaje ya descifrado. Se llama simétrica porque de ambos lados de la comunicación existen los mismos componentes. Algoritmos criptográficos asimétricos. Los algoritmos asimétricos, o bien cifrado de llave pública y privada, tienen una clave de cifrado y otra para su descifrado. Se llaman asimétricos por la obviedad de que a un lado de la comunicación existe una llave pública, que es la que utiliza, por ejemplo, la organización para convertir el mensaje, y existe una llave privada que utiliza el usuario para convertir el mensaje que recibe en su mensaje descifrado. Los algoritmos de hash. Los algoritmos de hash o de resumen comprimen la entrada a una salida de mucho menor longitud. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos por ejemplo el zorro rojo camina a través del hielo. Se aplica una función hash y solamente se convierte a este dato. Podríamos haber incluido todos los algoritmos analizados. Sin embargo, bueno, lo que cabe resaltar es que uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad es el algoritmo AES. El AES es el Advanced Encryption Standard, que fue creado, bueno, que se convirtió en estándar por ahí del 2002. Este es el estándar que se utiliza actualmente y utiliza encriptación desde 64 bits, 128. ¿Cuáles son las aplicaciones de la criptografía? La criptografía busca incrementar la seguridad en las comunicaciones, crear sistemas de identificación y autenticación para los usuarios, crear certificaciones y ahora contribuir con el comercio electrónico. ¿Qué es un certificado digital? Es un documento electrónico que identifica al poseedor con sus datos individuales ante cualquier entidad. Un certificado electrónico es una especie como de documento
Este documento físico, por decirlo así, es como cualquier constancia que obtenemos en alguna oficina gubernamental o en alguna institución de educación o cualquier institución pública, después de ingresar todos los requisitos que nos fueron solicitados. Igual, en un certificado digital se expide por una autoridad certificadora, que un poquito más adelante vamos a ver que es una autoridad certificadora. Una vez que haya validado fehacientemente la identidad del sujeto que pretende obtener su certificado digital. Una firma digital es un conjunto de datos adjuntados a un mensaje, a un archivo, un documento electrónico que el usuario coloca de forma digital para establecer su consentimiento o bien identificarse como consultor de alguna información. Es la aceptación o bien expresión de voluntad del individuo identificado electrónicamente para obligarse a las acciones, cláusulas, términos, entre otras, que contengan dicha firma. Esto fue sustraído de la legislación de la Secretaría de Economía. Para efectos legales idénticos que la autógrafa, la que se realiza físicamente, ¿no? La firma digital busca que avale la autenticidad, que garantice el no repudio, es decir, que un individuo no pueda decir que él no autorizó lo que está firmado debido a que la firma electrónica es única e intransferible. Además, busca contribuir con la confidencialidad de los usuarios. ¿Qué es una autoridad certificadora? Se trata de una entidad que se encarga de dar validez a la identidad de un sujeto físico o moral mediante un documento electrónico, el certificado digital. Obviamente, no puede ser ni el portador ni el receptor de la identificación, porque derivaría a un conflicto de intereses. Es decir, si yo, por ejemplo, creara un certificado digital, obviamente no lo puedo presentar como mi identificación, porque yo mismo lo elaboré. Y, por ejemplo, no me lo podrían aceptar en ninguna otra institución porque carece de validez. Esto, la validez, lo crea la autoridad certificadora. Esto es a grandes rasgos lo que observamos en la unidad 2. Para la unidad 3, gestión y aplicación de protocolos de seguridad informática, vimos los temas de mecanismos de la seguridad informática, metodologías para el desarrollo de proyectos de la seguridad informática, DRP y BSP. ¿Qué son los mecanismos? Los mecanismos se pueden entender como las acciones o bien las estructuras internas que hacen funcionar algo, siendo entonces que para el caso de seguridad serían las acciones y estrategias que servirán para que la seguridad se haga efectiva. Están encaminadas a proteger los sistemas de información conformados por hardware, software y los datos. Dentro de los mecanismos para la seguridad informática tenemos, por ejemplo, el control de enrutamiento. Permite enviar información por zonas clasificadas y establece rutas alternativas en caso de una interrupción. Este mecanismo, generalmente para que sea funcional, utiliza topologías de tipo híbridas, como por ejemplo estrella-anillo, árbol-estrella, entre otros. Gestión de claves, que es la administración y gestión de las contraseñas de los usuarios. Esta gestión de claves permite administrar los accesos de los usuarios y en determinado momento restringir sus accesos mediante sus credenciales y mediante sus contraseñas a zonas sensibles de la organización. Cortafuegos o firewall. Firewall no se le ha tomado la importancia que realmente tiene.
El firewall es un conjunto de aplicaciones ubicado entre dos redes o bien equipos que establecen política de acceso entre las partes que se comunican. Un firewall restringe el acceso de aplicaciones a través de la red, las conexiones, las comunicaciones entre los ordenadores a través de los puertos que se encuentran disponibles. Un firewall debe ser abierto en un puerto si se necesita que a través de ese puerto exista una comunicación e intercambio de datos entre un ordenador y otro. El firewall puede evitar propagación de infecciones hasta un cierto grado, pero si no es correctamente configurado, puede evitar incluso la navegación correcta en una red. Y por otro lado, si se configura muy ligeramente, puede permitir el acceso de intrusos a una red. Mecanismos de la seguridad informática e encriptación. Como ya analizamos en la unidad 2, en la encriptación es ocultar los mensajes en mensajes o bien convertirlos a mensajes ininteligibles. Aplicar este mecanismo permite a las comunicaciones ser fiables entre cada usuario con su grupo y o departamento con el cual colabora. Otro mecanismo de seguridad sería el monitoreo de la actividad en la red. Esto nos permite detectar oportunamente comportamientos anormales. Nos puede ser indispensable para garantizar la seguridad del sistema. Mantener monitoreada la actividad de la red puede ayudarnos a detectar comportamientos inusuales y responder oportunamente ante amenazas a la seguridad. Establecer protocolos de seguridad o reglas que gobiernan las comunicaciones puede ayudar a soportar ataques de carácter malicioso o bien intrusiones a nuestras redes. Las restricciones de uso compartido. Muchas veces los usuarios se molestan porque no pueden enviar o recibir archivos en la misma red. Sin embargo, el administrador de sistemas no puede darse el lujo que la transmisión o intercambio de información en la red pueda darse sin ninguna restricción. Debido a que, por ejemplo, si un correo contuviera algún virus y al realizar el envío de la información que traía ese correo, por consiguiente va a hacer la transmisión del virus. El problema mayor está en que este virus, al no tener una restricción de acceso al resto de archivos de la red, seguramente infectará y destruirá todos los demás archivos. Metodologías para el desarrollo de proyectos de la seguridad informática. Como metodología se denomina a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Es decir, es la creación de un plan que contenga los métodos, las estrategias a utilizar para alcanzar un resultado esperado. En el caso de la seguridad, tenemos el DRP, Disaster Recovery Plan. Es la estrategia que se seguirá para restablecer los servicios de TI, hardware, software y datos después de haber sufrido alguna afectación por una catástrofe natural, epidemiológico, falla masiva, daño premeditado, ataque de cualquier tipo, el cual atente contra la continuidad del negocio. Este plan, el DRP, nos va a establecer las acciones a realizar una vez que dicha amenaza tenga presencia, es decir, que un desastre natural o, como lo vimos anteriormente, alguna contingencia creada por el hombre o algún disturbio nos afecte directamente la funcionalidad de la organización y ésta se vea totalmente detenida por algún espacio de tiempo. El DRP nos permite, entre otras cosas, definir el personal que se encargará de la organización durante la crisis, cómo debe de reaccionarse, a dónde debe trasladarse el personal,
cómo debe comunicarse, cuáles son los planes que se aplicarán para que los sistemas vuelvan a funcionar y en cierta forma cómo recuperaremos las operaciones. El BCP, Business Continuity Plan, el estándar internacional para la continuidad del negocio ISO 22301, la define como la capacidad de una organización de continuar la prestación de productos o servicios en los niveles predefinidos aceptables tras incidentes de interrupción de la actividad. Lo que normalmente se le llega a llamar dentro de este BCP el ISN, interrupción significativa del negocio. Este plan está enfocado a lograr que la organización continúe realizando sus actividades en niveles que le permitan, en primera instancia, sobrevivir a la crisis y luego restablecerse a operaciones hasta antes de que ocurriera el evento catastrófico denominado ISN. El BCP nos va a permitir, una vez superada la crisis, que es de lo que se encarga el DRP, volver a establecer a la organización en los niveles donde se encontraba hasta antes de sufrir la catástrofe. Sin este plan, pues simplemente podría darse la recuperación de forma de inercia, es decir, conforme la organización va retomando paso, pues va a llegar un momento en que se encuentre en los niveles donde se encontraba hasta antes de la catástrofe. Sin embargo, el BCP establece los lineamientos, los procesos y el personal que realizará estas acciones para que se realice de la forma más breve posible. Estos fueron los temas que vimos en esta unidad. Unidad 3 de la materia seguridad de la informática. Seguridad de la información.